Muy buenas tardes a todos y a todas y como siempre quiero agradecer, ¿no?, pues, la presencia de los medios de comunicación que son los que hacen posible, ¿no?, que podamos comunicar y explicar a la ciudadanía pues, el último episodio que hemos venido sufriendo de la Cámara de Cuentas, ¿no? Bueno, como sabéis, pues, hemos convocado esta rueda de prensa para daros información sobre el informe de la Cámara de Cuentas que, como digo, lo que han hecho ha sido fiscalizar el ejercicio 2018. En primer lugar, os recomiendo que miréis vuestros archivos de hemeroteca de los días 16 y 17 de febrero de 2021, que aquí traigo porque la verdad es que no sé si os acordáis, ¿no?, de la distorsión temporal que sufrió la Cámara de Cuentas, término que aún a día de hoy no hemos conseguido interpretar, pero el día 16 de febrero del 2021 la Cámara de Cuentas salió diciendo que iniciaba unos trabajos de fiscalización cuando llevaban meses fiscalizando al ayuntamiento y ante la denuncia de este gobierno municipal, la Cámara de Cuentas volvió a salir diciendo, y leo textualmente, ha podido haber una distorsión temporal, una cosa parecida a Regreso al Futuro, la versión cuarta, en la Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía, y ahora iremos viendo algunas de las cosas que a día de hoy no se sostienen, ¿no? ¿Qué es lo que había detrás de aquella distorsión temporal de la Cámara de Cuentas? Bueno, pues nosotros pensamos que era que la Cámara no había aprobado el documento de las directrices técnicas del inicio de la fiscalización, incumpliendo la norma que regula el procedimiento que han de seguir y lo tenían sin aprobar para poder ir aumentando el ámbito de fiscalización según no se sabe qué intereses, y ahí lo dejo. Es decir, la Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía lo primero que tiene que hacer para fiscalizar a un ayuntamiento es aprobar un documento que tenemos que conocer para saber cuál es el ámbito de la fiscalización. Y ellos se lanzaron a fiscalizar sin aprobar ese documento y en función de algunos intereses oscuros pues iban pidiéndonos la información que en aquel momento pues, se les iba ocurriendo. Ante la alarma creada, pues salieron diciendo que había habido una distorsión temporal y ahí lo recojo porque yo creo que es importante contextualizar cómo hemos sido fiscalizados, ¿no? Centrándonos en el informe, pues voy a destacar algunos puntos y os avanzo que vais a tener los datos porque ya en esta hora está colgado en el portal de transparencia el escrito de alegaciones que este ayuntamiento presentó respecto al informe provisional, que, como digo, la foto que hacen es del 2018, el informe provisional lo recibimos en julio del 22, en agosto del 22 presentamos alegaciones contra casi todos los puntos, en concreto 94 alegaciones, acreditándolo todo con documentación que ajustamos al escrito y que podéis acceder. Y aquí os traigo un cuadro resumen para que todos los medios accedan fácilmente a la documentación y puedan encontrar fácilmente las acreditaciones de este ayuntamiento. Y de las 94 alegaciones, pues nos han desestimado 40, que es en lo que se ha quedado el contenido del informe definitivo de la Cámara. Y, lógicamente, pues estamos en total desacuerdo porque en muchas no llevan razón, en otras ya se ha corregido en ejercicios posteriores y así se lo hemos acreditado. Y en otras muchas, pues efectúa un tratamiento discriminatorio con respecto al criterio de fiscalización utilizado en los informes de otros ayuntamientos. Así que ahora voy a pasar a desgranar, ¿no?, las cosas más importantes. En primer lugar, tengo que dejar claro que, por norma, todos los informes de auditorías de la Cámara son aprobados por unanimidad de todos los consejeros, sean del partido político que sean. Y lo pueden mirar en la Cámara de Cuentas, en el registro de sesiones, se puede ver, no ha habido ni un solo voto en contra, ni una sola posición política de abstención, y esto lo quiero decir y dejar claro, haciendo referencia a las declaraciones que tuvimos ayer conocimientos del Partido Popular de Jerez. Por lo tanto, los dos consejeros del Partido Socialista han votado a favor del informe, es lo normal, es su obligación, y solo quiere decir que mi partido no hace uso partidista de las instituciones para hacer política. Está claro que la señora García Pelayo y su equipo esto no lo entienden, evidentemente, porque en el Partido Popular lo normal es un uso partidista de todo aquello en lo que participan, beneficiando a los suyos y yendo en contra de lo que otros partidos hacen. Y en eso el PSOE no entra.
También tengo que dejar claro que el informe se limita al año 2018, es decir, hace 5 años, y que, por tanto, en ningún caso es un informe sobre la gestión del Gobierno de Mamen Sánchez, como pretende vender el Partido Popular de Jerez. Ningún consejero de la Cámara de Cuentas ha votado en contra de la gestión de nuestro Gobierno municipal, porque llevamos ya casi 8 años y el informe hace referencia solo al año 2018. Por lo tanto, creo que las declaraciones del Partido Popular estaban fuera de lugar ayer. Tenemos que recordar que cuando llegamos al ayuntamiento lo que nos encontramos fue un total desastre. Y esto lo hemos dicho por activo y pasivo. Siempre hemos dicho, estamos en la senda. Nunca hemos dicho, ya está resuelto todo, nunca hemos sacado ya la bandera de victoria. Hemos dicho, estamos en la senda porque una desgestión de muchos años, y lo hemos dicho muchísimas veces, no se resuelve ni en 4, ni en 5, ni en 6, ni en 7 años. Estamos en la senda, se han corregido muchísimas cosas, pero evidentemente hay que saber de dónde veníamos. Esto creo que es un principio básico en cualquier proceso de evaluación. A un alumno o a una alumna no se le evalúa por la situación en la que se encuentre en ese momento, sino por la progresión y por la evolución. Por lo tanto, eso es un principio de evaluación que parece que es lo que están haciendo. Yo solamente pongo encima de la mesa una pregunta, ¿cómo sería un informe de la Cámara de Cuentas sobre la gestión de 2014? Ya os lo digo yo, 4 veces peor que la del 2018. Eso es así, lo puedo demostrar. Lo cierto es que durante los primeros años de gobierno tuvimos que ir regularizando todas las cosas irregulares que nos encontramos y todos los problemas derivados de épocas antiguas, especialmente del gobierno de la señora Pelayo, que iban apareciendo, que aún hoy, de cuando en cuando, aparecen algún que otro marrón del 2012 a 2014. Por lo tanto, a partir de 2016 empezamos a corregir cosas de la mala gestión de la señora García Pelayo. En 2018 aún no se habían corregido muchas y en esa permanente senda de corrección y mejora hemos seguido año tras año. Muchos de los puntos que se indican en el informe de la Cámara se corrigieron en 2019 a 2021 y así se lo hemos acreditado. Recuerdo, fiscalización del 18, trabajos de la Cámara en el 19 y en el 20, informe provisional en julio del 22 y alegaciones acreditando los cambios en agosto del 22. Ese es el contexto de la fecha. En el escrito de alegaciones que ya tenéis colgado en el portal de transparencia está recogida toda la documentación presentada a la Cámara. Pero a la Cámara de Cuentas le ha dado exactamente igual. Tampoco le ha interesado a la Cámara poner los datos de los años en los que se ha originado cada problema, solo lo hace en muy pocos, y se ha limitado a una foto fija del 2018, cuando ahora, 5 años después, la situación nada tiene que ver, absolutamente nada tiene que ver. Y no voy a extenderme porque nuestras alegaciones están colgadas en el portal y además iremos publicando comparativas muy ilustrativas con los datos de la gestión de la señora García Pelayo y con los datos de la gestión del Gobierno de Mamen Sánchez. Y os voy a dar algunos ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, punto, el inventario de bienes. La Cámara dice que en 2018 no estaba actualizado. Cuando fue revisado en enero del 2019, es decir, cuando ellos estaban haciendo los trabajos, ya les dijimos que estaba actualizado y que, importante, en este ayuntamiento el inventario de bienes no se hacía desde el 2010. Desde el 2010 no se hacía. Está acreditado ante la Cámara de Cuentas, lo tienen en las alegaciones y está resuelto en el 2019. Por lo tanto, es algo que yo creo que sobraba ponerlo porque está acreditado, que está hecho. Insisto, que no se hacía desde el 2010, que la señora García Pelayo durante sus 2 mandatos no ha hecho el inventario de bienes y el inventario de bienes está hecho. Lo mismo ocurre con el patrimonio municipal de suelo, que dice que no está definido. Eso lo dice el informe de la Cámara de Cuentas. Bueno, pues se definió por primera vez en la historia de este ayuntamiento en abril del 2021. Por lo tanto, la Cámara, mientras ha estado haciendo sus trabajos, ha visto que está acreditado. En las alegaciones, si veis el documento de alegaciones, volvemos a acreditar que el patrimonio municipal de suelo está ordenado, pero lo más importante es que todos los gobiernos que habían pasado por delante en ese ayuntamiento de Jerez nunca habían
hecho el patrimonio municipal de suelo. Y está definido desde abril del 21, acreditado y justificado ante la Cámara de Cuentas. Pero aún así, como tienen que hacer sangre, pues ahí lo ponen. Conciliación de las cuentas de recaudación de la Diputación Provincial fueron efectuadas en 2021. Como he dicho bien, los trabajos de la Cámara 2021, por lo tanto, en el 21, mientras la Cámara estaba aquí fiscalizando, vio con sus ojos que aprobábamos la conciliación de las cuentas de la recaudación con Diputación Provincial. En el informe provisional, que lo sueltan en julio del 22, tienen la constatación de que están conciliadas las cuentas con Diputación. En las alegaciones acreditamos que están conciliadas las cuentas con Diputación. Pues, recomendaciones del informe. Tercera recomendación del informe. Concilien las cuentas con Diputación Provincial. Debe ser una distorsión temporal de la Cámara de Cuentas, que no han debido ni leerse el informe ni leerse los documentos, porque otra explicación difícilmente encontramos. Seguimos. Como estas tres cosas, hay muchas más que con nuestras alegaciones acreditamos a la Cámara que se habían corregido en años posteriores a 2018, ¿vale? Respecto a la cuenta general que dice no recoge la imagen fiel por incorrecciones, atentos, al faltar la integración de las cuentas de Agensa. ¿Os acordáis de la historia de Agensa, no? Yo creo que esto ha sido el culebrón de muchos años. Agensa era la empresa que gestionaba pública el agua de Jerez, que vendió la señora García Pelayo, que, casualmente, se integra en el ayuntamiento en 2014. ¿Quién gobierna? La señora García Pelayo. Que, casualmente, la contabilidad de Agensa con la señora García Pelayo se pierde en 2014. Y sale ayer el Partido Popular de Jerez a decir que la Cámara de Cuentas está diciendo que la cuenta general, porque han perdido hasta la contabilidad. Señores, un poquito de vergüenza. Que la contabilidad de Agensa la perdió la señora García Pelayo. Que vendría una riada o algo así raro, vende el agua y desaparecen las cuentas. Yo no quiero decir nada, pero de verdad, este problema del 2014. Bien, habla de las OPAs en 2018, el informe de la cuenta, pero nosotros, y lo hemos dicho muchas veces, cuando llegamos al ayuntamiento nos encontramos 100 millones de facturas en el cajón. Una factura en el cajón no es una OPA, ¿vale? Eso yo creo que es importante que todos lo sepamos, porque yo muchas veces en los periódicos leo algunas cosas y yo lo entiendo que es difícil cuando no estás en la gestión diaria. Vamos a ver. Una OPA es una operación pendiente de aplicación, es decir, la factura se ha reconocido, pero no tiene crédito para poderse atender y aplicar en el presupuesto, y entonces aparece eso que se llama OPA. Una factura en el cajón es, miro para otro lado y la dejo ahí, para que no aparezca a la luz, para que no aparezca que estoy haciendo cosas y no tiene ni saldo ni tiene nada. O sea, es un paso previo. Cuando una empresa trabaja con la administración, al menos lo que quiere es una OPA, porque una OPA es una operación que está ahí en contabilidad, que tendrá crédito o no tendrá crédito, pero que está, que aparece, que la pueden reclamar y que pueden exigir el derecho, ¿no? Cuando nosotros llegamos al gobierno, 100 millones de euros en facturas sin ser OPAs, sin nada, absolutamente nada. Entonces, que la Cámara de Cuentas hable de OPAs en 2018, pero si cuando llegamos, y lo hemos dicho por activo y por pasivo, 100 millones de euros en facturas que había dejado la señora García Pelayo en el cajón, sin tan siquiera contabilizar en OPAs. Nosotros, en el segundo semestre de 2015, las contabilizamos, porque detrás de una factura hay una empresa, hay un trabajo, hay una familia, hay personas que han trabajado y que probablemente no hayan podido cobrar. Por lo tanto, ascendieron las OPAs a más de 120 millones de euros, que año tras año hemos ido reconociendo y pagando, de tal modo que en 2018 las OPAs se redujeron a 50 millones de euros y en 2021 las OPAs se situaron en 16 millones de euros. O sea, aparte de las OPAs que había, es que hicimos un esfuerzo importantísimo. Esto se le acreditó a la Cámara de Cuentas, la situación. Siguiente, remanente tesorería para gastos generales. En 2018 teníamos un saldo negativo de casi 84 millones de euros. Eso, ¿os acordáis lo que era? Era
Si a 31 de diciembre del año 17, que es la foto fija que va a recoger el 18, tuviéramos que cerrar el ayuntamiento, pues se cuenta lo que se debe y lo que le deben, y lo que sale de esa diferencia es el resultado remanente. En el año 18, la foto del 17 era que si cerrábamos el ayuntamiento se debían 84 millones de euros. Pero recuerdo que si el ayuntamiento lo cerrábamos a final del 14, el remanente, o sea, lo que debíamos era 167 millones de euros. Pero es que en 2021, por primera vez en la historia de esta ciudad, el saldo del remanente de tesorería era 5 millones a favor. Es decir, nos deben más de lo que debemos. O sea, la inversión del dato económico es totalmente absoluto. Ya en 21 podríamos haber cerrado el ayuntamiento, que nos hubiesen debido 5 millones de euros, por primera vez en la historia. Y estos datos se han acreditado a la Cámara de Cuentas, ¿vale? Sobre la gestión de recursos humanos, que es la otra pata que fiscaliza el informe de la Cámara de Cuentas. Es importante, ¿no? Bueno, yo quiero dejar claro algo que hemos dicho por activo y por pasivo y que puedo demostrar y se ha acreditado a la Cámara de Cuentas. Ha habido un antes y un después en la gestión de recursos humanos en este Ayuntamiento de Jerez. Ha habido un antes y un después y aquí voy a poner un especial énfasis, ya que he visto que algunos hoy titulaban por el tema del pago de productividades. Pues hay que tener todos los datos. Hay que tener todos los datos. ¿Vale? Miren ustedes, de enero a mayo de 2015, es decir, enero, febrero, marzo, abril y mayo, 5 meses de 2015. ¿Quién gobernaba? La señora García Pelayo. 5 meses, justo antes de las elecciones municipales, el Partido Popular repartió en productividades 2.680.124 de euros. En productividades absolutamente a dedo. O sea, en 5 meses antes de las elecciones, 2.680.124. Sin justificar qué funciones, trabajo, mayor rendimiento habían realizado los beneficiarios. Absolutamente nada. Y los expedientes están ahí, se pueden pedir, ¿eh? En el portal de transparencia los pedí y se da vista, porque eso es el derecho a la información pública. Los expedientes de la productividad se pueden pedir. Además, tengo que decir que en 2014 la señora García Pelayo pagó en productividades 9.380.799 euros. Nuestro gobierno, cuando paga gratificaciones o productividades, las hace cumpliendo con la normativa, justificando en cada una el motivo. Y se pagan o bien sea por asumir más funciones o por mayor carga de trabajo o por rendimiento. Y en todos los expedientes está justificado caso por caso. Caso por caso. En el ayuntamiento están todos los expedientes, los del gobierno de la señora García Pelayo y los nuestros. Y la diferencia es inmensa. Las de ellas sin justificación, las nuestras con expresa justificación. Otro aspecto que aborda la Cámara de Cuentas es respecto a los pluses. La Cámara dice que se han venido pagando desde años inmemoriales. Bien, nuestro convenio del personal funcionario del año 2021 eliminamos los pluses. Acuerdo de funcionariado en el año 21, como digo anteriormente. Informe de la Cámara, trabajo 20 y 21. En el año 21 se eliminan los pluses. Informe de la Cámara, julio del 22. Se le acredita que los pluses están eliminados. Alegaciones en agosto. Se acredita que los pluses están eliminados. Lo vuelve a incluir en el informe. Habla el Partido Popular de Jerez de dedo. ¿De dedo? Por cierto, expresión que no sale en ningún punto en la Cámara de Cuentas, ¿eh? Pero que el Partido Popular, que la señora García Pelayo hable de dedo cuando estuvo a punto de desgastar el suyo. Vamos a ver. Nosotros desde el 2017 estamos aprobando ofertas de empleo público anuales y convocando oposiciones libres, algo que no se hacía en este ayuntamiento desde hacía 30 años.
Hemos hecho en 2019 un proceso de funcionalización con unas oposiciones, es decir, el personal laboral fijo del ayuntamiento ha tenido la oportunidad mediante un examen de pasar a ser funcionaria de carrera. Esto era una cosa que se podía hacer desde el año 2007. Desde el año 2007, es decir, la señora García Pelayo tomó la decisión de no hacer un proceso de funcionalización y de no convocar oposiciones libres. ¿Va a hablar el Partido Popular de Jerez de funcionar a dedo? Por favor. De verdad. El gran problema de la gestión de recursos humanos, que es la falta de personal funcionario, lo hemos empezado a reducir con las oposiciones y con el proceso de funcionalización. Evidentemente no está resuelto. Estamos en la senda. Se han puesto los elementos que hace falta para reducir y reconvertir la situación. Estamos en la senda. Desde el 2017, bueno, pues la ciudadanía sabe que se puede entrar a trabajar en el Ayuntamiento de Jerez superando oposiciones libres, no a dedo, como hacía la señora Pelayo. Oposiciones libres. Otro punto importante del informe de la Cámara de Cuentas y que al Partido Popular de Jerez le obsesiona es el gabinete jurídico. Bueno, vamos a ver. La Cámara dice que no se justifica suficientemente la necesidad de la contratación, sin embargo, a la vez, reconoce que no ha conocido la memoria justificativa ni los informes de necesidad, aunque tengo que decir que estos documentos están aportados a las alegaciones para que la Cámara tenga conocimiento tanto de la memoria justificativa como del informe de necesidad. ¿Cómo es posible que una Cámara diga que no se justifica la necesidad cuando a la vez dice que no conoce los informes? Si no conoces los informes, no te podrás posicionar o no podrás hacer un balance o no podrás hacer una valoración. Pero si no conoces y no justifica, eso es algo que está. Pero lo peor de todo, tienen la memoria y tienen el informe de justificación. ¿Cómo vas a decir que no conoces? ¿Me estás diciendo que no te has leído las alegaciones de este ayuntamiento? Yo, de verdad, es algo totalmente surrealista y debe ser otra distorsión temporal de la Cámara, porque no puedo entenderlo. Que se manifieste en ese sentido una Cámara de Cuentas. Es bastante surrealista. También resulta sorprendente que la solución que ofrezca es que hagamos un convenio con la Abogacía General del Estado. Eso lo pone el informe de la Cámara de Cuentas. ¿Los abogados del Estado defienden los intereses de la ciudad? Porque tengo que dejar claro una cosa. El gabinete jurídico de este ayuntamiento defiende los intereses de la ciudad, no defiende los intereses de los políticos, no. Voy a poner ejemplos que hemos tenido que pelear en los tribunales. Por ejemplo, había una sentencia que decía que había que tirar la parte principal del Luz Shopping. Pues ese pleito lo ha ganado el bufete que tenemos contratado. ¿Y eso es interés de la ciudad o no es interés de la ciudad defender que no se derribe el Luz Shopping? ¿Cuántas empresas ejercen ahí su actividad económica? ¿Cuántas personas tienen ahí su trabajo? ¿Es interés? Otro conflicto, Urbaser. Urbaser decía que le debíamos 94 millones de euros y nosotros decíamos que le debíamos 13 millones de euros. Pues gracias al trabajo del bufete y de la coordinación de los técnicos y las técnicas municipales se ha ganado el pleito. Y le hemos ganado la guerra a Urbaser, poderoso caballero. ¿Es interés de la ciudad deber 93 millones o 97 o quedarnos en 13? Yo creo que es interés de la ciudad. Como eso, reclamaciones de Endesa u otros conflictos muy importantes donde se han ganado posiciones en la ciudad. El bufete, el gabinete jurídico, defiende el interés de la ciudadanía, no defiende el interés de los políticos, el interés de la ciudadanía. Pero seguimos ahondando en el gabinete jurídico, que parece que es algo que les cuece a más de uno. Vamos a ver. Resulta llamativo que siendo la Cámara de Cuentas un órgano fiscalizador fundamentalmente de la gestión económica, no le dé ninguna importancia al dato que le hemos acreditado del gran ahorro de costes que supone para el ayuntamiento esta contratación. En concreto, en 2018 hemos ahorrado 777.552 euros, ya que el precio del contrato es equivalente al sueldo por RPT de un letrado municipal y medio. Y con el bufete, en 2018 teníamos puesto a nuestra disposición
16 letrados. Si nosotros hubiésemos tenido 16 letrados pagados por la RPT, la diferencia hubiesen sido un incremento de 777.552 euros. Todo ello acreditado en nuestras alegaciones. Tampoco parece importante a la Cámara los principios de eficiencia y de sostenibilidad financiera que obligan a las administraciones a prestar los servicios de la manera más económica y mejor, como es este caso con la gran reducción de coste que supone la contratación del bufete. Como ya he dicho, bufete que defiende los intereses de la ciudadanía, no los intereses de unos pocos, de la ciudad. Ejemplo, Luz Shopping, pagos que le hemos ganado a la Junta de Andalucía, pagos que le hemos ganado a la Administración del Estado, conflictos con Endesa, con Urbaser, o también defendió las demandas contra el proceso de funcionalización, que también lo hemos ganado. Respecto a ciberseguridad, que es una de las cosas que resulta altamente sorprendente, ¿no? La Cámara expone que en 2018 este ayuntamiento no cumplía con todos los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad. Pues bien, aparte de acreditarles el conjunto de medidas existentes en 2018, nos ocupamos de mirar en la web del Esquema Nacional de Seguridad a ver quién cumplía en 2018. Tengo que decirles que no había ningún ayuntamiento en Andalucía que cumpliese con el Esquema Nacional de Seguridad, pero bueno, ningún organismo de la Junta de Andalucía tampoco cumplía en 2018, pero también es alucinante que la propia Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía incumpliese el Esquema Nacional de Seguridad. Pero aún peor, consultados todos los informes de fiscalización de la Cámara del resto de ayuntamientos fiscalizados en 2018, en casi ninguno hace alusión al cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad y si en alguno hace alusión, no se para a desglosar como hace en nuestro informe, no le da ninguna importancia y si acaso dice no cumple, porque es que en 2018 no cumplía absolutamente nadie, ni la misma Cámara. Pero que esto es uno de los muchos puntos en los que hay un claro tratamiento discriminatorio efectuado por la Cámara contra nuestro ayuntamiento al no dar importancia a esto en los informes del resto de ayuntamientos, ni tan siquiera mencionarlo y más aún cuando ni tan siquiera la Cámara cumplía. No obstante, estamos a punto de obtener la certificación de dicho esquema y creo que lo vamos a tener antes que la propia Cámara de Cuentas y seremos uno de los primeros ayuntamientos de Andalucía. No me voy a alargar más, como os he dicho antes, vais a tener el escrito de alegaciones, la documentación con él aportada, con él podréis comprobar la parcialidad del informe y el tratamiento discriminatorio contra nuestro ayuntamiento y sobre todo que el informe se refiere a 2018, que no ha tenido en cuenta todo lo que se ha corregido en 2019 a 2021 y termino destacando un aspecto que sí que me parece importante, ¿no? Tras leer todo el informe, existe al final un apartado denominado recomendaciones. No sé si lo habéis leído. Nos hacen 6 recomendaciones. 6 recomendaciones. Recomendación primera, automatizar el proceso de gestión de nómina. Eso está hecho en el 2021. Se le acreditó a la Cámara en las alegaciones, ¿vale? Y lo más importante, ¿sabéis desde cuándo no estaba el contrato de la gestión de nómina? Desde el 2010, es decir, durante el mandato de la señora García Pelayo, no había contrato y me sale el Partido Popular de Jerez diciendo que estamos fuera de contrato. Madre de Dios. Primera recomendación. Segunda recomendación. Las cuentas de recaudación, dice la recomendación, esta es muy graciosa. Díganle ustedes a la Diputación que se pongan a aprobar las cuentas en tiempo y forma. O sea, una recomendación para que nosotros le digamos a la Diputación. Es algo sorprendente. Segunda recomendación, de un informe de gravedad absoluta. 6 recomendaciones, las 2 primeras recomendaciones desmontadas. Pero es que la Cámara sabía que en 2021 se aprobaron todas las cuentas de recomendaciones. Tercera recomendación, expedientes de depuración. Expedientes acreditados a la Cámara de Cuentas con informes de intervención. Cuarta recomendación, expedientes de saldo, expedientes hechos, acreditados a la Cámara de Cuentas. En fin. ¿Ustedes piensan que si la situación fuera muy grave, solo se harían 6 recomendaciones? Lógicamente la Cámara sabe todo lo que hemos corregido y también sabe todo lo que entra dentro de lo habitual en las administraciones públicas y por eso sobraba poner más recomendaciones. Yo solamente dejaros aquí la documentación, os pediría que accedierais al portal de transparencia y que si alguien no sabe acceder, que sin ningún problema le pasamos el enlace facilitándolo para que lo encuentren fácil y que lo lean, ¿no? Porque la verdad es que está bien para echar
un ratito de reflexión, ¿no? De el uso partidista de algunas administraciones.